relajo, con el mayor grito, con el mayor relajo, con la mayor bulla, usted puede sentarse. Amén. Amén. Antes de empezar, lo que Dios quiere enseñarnos, quiero bendecir a una persona muy especial. Alguien que, a pesar de las dificultades, de las desobediencias y de todo, siempre está ahí para amarnos. Yo quiero bendecirte, mamá. Gracias por estar en este lugar. Gracias, gracias, gracias. Igual que mis hermanos que están acá, queremos bendecirla. Gracias, de verdad. Gracias. Hace 3 años, el Señor, yendo a un viaje a Israel con mi padre espiritual, estando en el aeropuerto de Madrid, empezamos a platicar, empezar a abrir la obra en Honduras. Y yo me retuve y no quería. Y decía que no estaba preparada, que alguien indigno y pecador no podía ocupar tal posición. Pero cuando íbamos para Israel, el Espíritu empezaba a hablarme y a inquietarme. Y en el día antes de venirnos, con mi padre espiritual, fuimos al estanque de Siloé. Y bajando las escaleras, sentí una voz que me dijo a mi espíritu: no te rehúses a hacer lo que yo quiero hacer con Honduras. Solo te quiero recordar algo: no son tus ovejas, son mis ovejas. No son tus hijos, son mis hijos. Pastoréalos. Y fue cuando tomamos la decisión, hace 3 años, ahí en el estanque de Siloé, donde en medio de 4 piedras, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero darle gloria a Dios por ese momento hermoso. Y hoy 3 años para la honra y la gloria de Dios. Amén. Quiero hablarles. El pastor Nata dejó la plataforma servida y me ahorró varios versículos, porque todo lo hace el Espíritu. Y quiero hablarles de ser reyes y sacerdotes, pero ser reyes y sacerdotes bajo el orden de Melquisedec, para que entendamos que hay 2 tipos de sacerdocio: el sacerdocio de la tribu de Leví y el sacerdocio del orden de Melquisedec. El mismo Leviatán viene de la palabra Leví, porque él era sacerdote, pero no del orden de Melquisedec. Usted fue apartado para ser rey y sacerdote. Y quiero definir la palabra rey y la palabra sacerdote. La palabra rey o la palabra rey es autoridad, y la palabra sacerdote es servicio. Por lo tanto, la palabra sacerdote viene del hebreo caján, que significa ataviar, consagrar, ejercer el ministerio, ministrar, sacerdocio, sacerdote. También significa
mediar en cultos religiosos. Y la palabra rey significa Melec, que es príncipe, rey o reino. Pero viene de una palabra malak original, que significa ascender al trono. La esposa del Cordero estará en el trono. La esposa del Cordero tiene que ser ataviada como un sacerdote para poder ocupar ese grande galardón. Por eso, ser apartados para ser reyes y sacerdotes es una gran responsabilidad, pero a mayor responsabilidad, mayor gloria. Hebreos capítulo 6 verso 19 dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec en el Antiguo Testamento solo se menciona 2 veces. 2 veces la palabra Melquisedec es descrito como el rey de Salem en el tiempo de Abraham. Génesis capítulo 14 verso 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En el tiempo de Abraham, el sacerdote proveniente de la tribu de Leví ofrecía sacrificio, pero el sacerdote en el orden de Melquisedec ofrecía pan y vino, la sangre y el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos entender que aproximadamente 1100 años antes de la venida de Jesús a la tierra en carne, David, el rey de Israel, siendo conmovido por el Espíritu Santo, profetizó que Cristo venía y que se convertiría como el sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Ahora bien, sumo sacerdote solo es para mi amado, pero nosotros podemos ser reyes y sacerdotes bajo el orden de Melquisedec, porque bajo ese orden hoy nosotros podemos entregar esa sangre y ese cuerpo para que muchos puedan venir a conocer de Cristo. Salmo 110 verso 1 dice, Salmo 110 del 1 al 4 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Lo que hoy el pastor Natanael nos enseñó grandemente. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Verso 4: juró Jehová y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿qué significa, o la palabra Melquisedec tiene que ver con rey y sacerdote? Si me pone la imagen, por favor. Donde la palabra Melquisedec es rey, la otra anterior es sacerdote y es rey. Melquisedec une al sacerdote y une al rey. O sea, une la autoridad con el servicio. Hoy queremos tener autoridad, pero no queremos tener servicio. Hoy queremos ordenarle que retrocedan las tinieblas. Hoy queremos ordenarle que el diablo retroceda, tomando la autoridad de rey. Pero no somos sacerdotes, porque la palabra sacerdote viene de servir, de entregar, de presentar sacrificio en el altar de bronce. Hoy no queremos pagar un precio. Queremos ascender al trono, queremos sentarnos en la silla, pero no queremos pagar un precio. Reyes y sacerdotes, bajo el orden de Melquisedec, te exige y te demanda pagar un precio. No es por gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su sangre, nos entrona al camino, pero de ahí que entrar y pagar un precio. Dios dijo: Melquisedec es una orden del sacerdocio, en el cual un sacerdote y un rey se unen. Ahora bien, ¿quién en el Antiguo Testamento logró ese orden de ser rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec? ¿Por qué cuando el rey Usías se entrometió en el sacerdocio y eso desagradó a Dios siendo un rey? ¿Por qué el rey Saúl fue reprendido cuando quiso usurpar la posición de sacerdote? Ahora bien, ¿por qué entonces cuando David, siendo perseguido por Saúl, entró y comió del pan que solo era para los sacerdotes? Y eso a Dios no le desagradó, porque David venía de la tribu de Judá. Jesús es descendiente de la tribu de Judá, y la tribu de Judá significa alabanza. David entendió que cuando él se sentía en momentos de dificultad, él corría a alabar y cantar, alabar a Dios. Por eso David fue conforme al corazón de Dios, porque sabía alabar, dar alabanza a Dios. Y entonces unía el rey y el sacerdocio, apartados para ser reyes y sacerdotes. No solo es presentar sacrificio, es presentarme
como sacrificio delante de Dios y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay un precio que pagar. Si me pone la segunda. Entonces, las dos diferentes clases de sacerdocio, Levítico y Melquisedec. De la tribu de Leví solo salía el sacerdote, pero de la tribu de Judá, el rey David, salía el orden de Melquisedec, siendo sacerdote y siendo rey. ¿Quieres ser rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec? ¿Qué proceso pasó David para ser rey y sacerdote bajo ese orden? Pregunto, ¿qué beneficio tuvo Israel cuando Saúl era rey? Ahora, ¿qué beneficio tuvo David cuando Saúl fue rey? Dios no instituyó a Saúl para ser el gran rey de Israel. Dios instituyó a Saúl como rey para que se encargara de perseguir a David, y que en esa persecución David entendiera que Dios estaba con él, y que no importaba cuánto fuera perseguido, David alcanzó la estatura de rey y sacerdote. Hoy en día tú tienes muchos Saúles en tu vida que te andan persiguiendo, pero Dios lo permite con el único propósito de formar en ti un rey y sacerdote de la orden de Melquisedec. Por eso tu problema, tu situación, tu momento difícil solo es algo que Dios montó para formar en ti un rey y un sacerdote. Pagar un precio. Y el Espíritu me hablaba estos 3 días impresionantes que hemos pasado. Todo proceso que yo les pongo a mis hijos solo es porque los amo. Porque los amo. Porque en medio de ese proceso estoy formando en ti un rey y un sacerdote apartado para Dios bajo la orden de Melquisedec. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces, teniendo claro esto, debemos entender y hacernos estas preguntas. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Número 2, ¿para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Y número 3, ¿para dónde nos hace reyes y sacerdotes? Y el pastor Nata hoy dio una magistral enseñanza y decía: cuando Dios es santo, yo debo ser santo para que Él permanezca en mí. Apocalipsis capítulo 1 verso 4, para la primera pregunta. No sé si voy a terminar las 3 preguntas, si no, los espero el siguiente congreso. Amén. Y dice Juan capítulo 1 verso 4, dice, Apocalipsis capítulo 1 verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es
y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La palabra hizo viene o es la palabra poieo, que significa forma prolongada de un obsoleto primario, que significa hacer, que significa poner, pero significa practicar. Hoy la iglesia quiere solo teorías, pero no experiencias. Queremos llenarnos de conocimiento, pero evitamos poner en práctica el conocimiento. Para ser rey y sacerdote es llegar a ser, mediante la experiencia, un solo o una misma naturaleza con Cristo. Ahora bien, ahora bien, dice: ¿quién nos introduce al camino para ser rey y sacerdote? Es su gracia, algo que no merecíamos, algo que nos regalaron y que no nos costó nada, porque alguien pagó un precio por nosotros. A ti no te costó nada la salvación, ni a nadie. Dice: por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, es necesario tener experiencias con el fuego, con la sangre, con el fuego y con el agua. Pero hoy queremos ser reyes y sacerdotes y nos olvidamos de la sangre. Hoy queremos ser reyes y sacerdotes y decimos: un brinquito para Jehová. Eso es el espíritu. Las aguas se van a derramar. Y entonces hoy queremos ser reyes y sacerdotes, pero cuando decimos un brinco para Jehová, un grito de júbilo, levante las manos. Pero queremos ser reyes y sacerdotes bajo el orden de Melquisedec. Cuando usted tiene el Espíritu Santo es alegre. El Espíritu Santo le gusta el ruido. El Espíritu Santo le gusta la bulla, porque Él es alegre. Hay momentos que tiene que haber una total reverencia, pero hay otros momentos que el Espíritu te dice: da un grito de júbilo, y empieza a volverse loco este lugar de Cristo. Provoque. Haga una manifestación que el Espíritu de Dios está aquí. Brinque, dance, grite.
Pero como solo somos teoría, nos volvemos religiosos y atados a una costumbre que viene desde el Imperio Romano y mucho más antes. Entonces, fue por Jesús, por medio de la obediencia a Cristo, que Él se convirtió en el supremo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Al obedecer a Cristo, Él avanzó, Él caminó. Hoy, cuando usted quiere avanzar, hay algo que le jalan los pies para no avanzar. Hay alguien que le diga: deja de hacer el ridículo, deja de gritar. Y hay alguien que lo sostiene y no quiere obedecer. Y Cristo dentro de usted, porque cuando usted, como el pastor Nata lo explicaba hoy en la mañana, cuando usted recibió a Cristo, inmediatamente usted pertenece a ser de los ejércitos de los santos de Israel. Porque el Cristo, el que está a la derecha del Padre, es el mismo Cristo que está en su corazón, que está dentro de usted, que está allí. Pero lo único que Él está retenido por una coraza, por una grosura, lleno de orgullo y altivez, que se llama el hombre viejo. Y entonces el Cristo quiere avanzar, y cuando escucha una bulla de estas, aquel que está allá sentado atrás o adelante, y empieza a decir: mira cómo se dice, mira cómo hace. El Cristo, el hombre viejo, reteniendo a lo que el Cristo quiere hacer en usted. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y la forma de menguar es convertirme en un sacrificio para Cristo, para mi Señor. Y que cuando vaya al altar de sacrificio, desprenda ese aroma. Y entonces la conciencia de Dios, la razón dirá: ¡ah! Allá en Honduras viene un aroma agradable a mí. Hay algo que se está moviendo allá en Honduras, porque hay hombres y mujeres dispuestos a ser reyes y sacerdotes bajo el orden de Melquisedec. Habrá alguien en esta tarde que pueda dar un grito de júbilo y decir: Cristo, 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 Cristo. Es con experiencias, no es con teología, es poner en práctica lo que ya Dios me reveló. Entonces, Proverbios capítulo 4 verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿La senda de qué? ¿Qué senda? Camino. Cuando el camino es justo, entonces la luz de Cristo o el Cristo irá de aumento en aumento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y la palabra justo, ¿cuántos quieren un camino justo? Pero el enemigo y el hombre viejo te está diciendo: sí, decí que sí, levanta la mano. Porque mira, tú te mereces que estés aquí adelante. Tú te mereces
que te den una participación. Tú te mereces que te reconozcan todas las desveladas que te has hecho para levantar este congreso. Ese es el hombre viejo. Pero el justo en el camino crucificado se llama purificación. Purificación. Se llama absolver, hacer justicia. Se llama el camino crucificado. Entonces, ¿dónde está la obediencia nuestra? ¿En el hombre viejo o en el hombre nuevo? ¿Y el hombre nuevo quién es? Pregunto, ¿el hombre viejo muere o se transforma? ¿La energía muere? Se transforma. La capacidad que tú tienes para pecar se transformará en la misma capacidad para exaltar a Dios. Se transforma. Si eres bueno para tocar allá en la discoteca y para dar al rock y todo aquella loquera, cuando sos transformado, te volverás en un loco para Cristo. Entonces, la forma de transformarlo es que el hombre viejo muera, para que de ahí se levante el que fue predestinado para ser rey y sacerdote en la eternidad pasada bajo la orden de Melquisedec. Yo no sé si usted está conmigo. Entonces, necesitamos estar en Cristo. Pablo en sus cartas decía: te saludo en Cristo, te bendigo en Cristo, me despido en Cristo. Porque Pablo sabía que si se despedía en el hombre viejo, el cual él decía que tenía que crucificar todos los días, no se estaba convirtiendo en el rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Estar en Cristo podemos definirlo con estas palabras: acepto que tu sacrificio pagó mi pecado, pagó mi culpa, me perdonó todo. Y entonces todas las atrocidades que este hombre viejo hizo, cuando someto mi voluntad a Cristo, llego a los pies de Cristo y le digo: Padre, tomo de tu sangre, porque este orgullo, esta soberbia, hoy queda crucificada, para que el Cristo que está en mí pueda salir en acciones, en pensamientos y en palabras, y todo lo que pase es para alabar y darle gracias, Señor. Gracias, Señor. Estar en Cristo es que te domina Cristo, es que
las fortalezas que se levantan contra ti o en ti. La fortaleza del pecado placentero, la fortaleza de la medianoche, la fortaleza del orgullo y la rebelión. Ahora bien, sí me encanta y no avanzo. Pero voy a sintetizar esto. Para que Jesús se convirtiera en sumo sacerdote, ¿qué tuvo que padecer? Si Él, siendo santo, fue al madero, no renegó, no criticó, no le dijo: bueno, ¿y a vos qué te pasa como buen mexicano? ¿Por qué me estás crucificando? ¿Qué fue lo que hice? O como buen chapín: oye, muchachos, no les he hecho nada. Pero el buen hondureño dice: voy a la cruz, cheque. Sin murmurar, sin quejarme, sino que digo: cheque. Y allá en Costa Rica, cuando lo diga: pura vida, papá, vamos a la cruz del Calvario, que necesito ser un rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Pregunto entonces, ¿Jesús tuvo una noche oscura? Pregunto. Claro que la tuvo. Si Jesús tuvo una noche oscura, nosotros pretendemos no tenerla. ¿Y cuáles son esas noches oscuras? Llegaron donde Eliseo y dijeron: ¿sabías que tu líder hoy se lo lleva? ¿O se van a divorciar? ¿O no hay salida para tu enfermedad? Pero cuando estás en Cristo, Gálatas 2:20, justamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que entregó su vida a sí mismo por amor a mí. Y entonces aquel temor, aquella medianoche, ¿en qué lo pasas? En Cristo. Y Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvarnos. Hoy queremos todo express. Hoy queremos todo microondas. Hoy queremos que ya no haya tráfico. Y queremos que todo sea rápido. ¿Por qué? Porque el orgulloso está dentro. Entonces, Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Esto es hermoso. Satanás te anda hambre. Dígame, anda hambre. Vamos, dígalo.
¿O cree que no? ¿Usted cree que no es un bocadito apetitoso? ¿Qué le dijo en Génesis? Te arrastrarás por el polvo y el polvo comerás. ¿Y usted qué cree que es? Polvito sabroso con el buen chile del pastor Nata, como un apetitoso bocado. Pero ¿sabe qué? Aún no ha llegado la hora. ¿Sabe qué? Pero la hora llegará. Aplauda ahí también. Es que la hora no ha llegado, pero ciertamente la hora llegará. Claro que llegará. Y entonces en Juan 8:20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado la hora. ¿Cuándo va a llegar la hora? Tres años predicando el mensaje crucificado. Los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús siendo enseñados. Pero llegó la hora de decir, a poner en práctica lo aprendido. ¿Por qué no le da palmas al Señor? Sino que con una tristeza así, desde que, ay no, pastor, todo iba bien, todo iba hermoso, todo era alegría. No, 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 no. Cuando llega la hora, es porque estás preparado. Pero cuando llega la hora, solo es con el único propósito de morir para resucitar. Entonces, si Dios no te amara, no pondría pruebas en tu vida. Si a Dios no le interesaras, dejara que no te pase nada. Pero cuando estás en un proceso y sientes que detrás de uno viene otro, y tú llegas al entendimiento que dices, mucha, hagan fila, uno por uno los voy a atender. Porque lo que Dios quiere es que formes la esencia, el carácter, la naturaleza, el propósito, su nombre en ti. Y entonces cuando tú estás en medio del proceso, a la medianoche, así como hoy en este salón, con las condiciones de un rey, empiezas a alabarle a Dios, empiezas a gritar. Cuando estés allá, que todos te ignoran, que todos se olvidaron de ti, empiezas a levantar su nombre, su nombre. Jesús, 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 Jesús. El sumo sacerdote, bajo el orden de Melquisedec, levanta el nombre de día, pero también levanta el nombre a la medianoche, donde están las tinieblas, donde todo es oscuridad, donde parece que todo se termina, donde Dios se convierte en su parte hielo, y de ti nos sale un cantar, de ti nos sale una alabanza.
Pero mira esto. Lucas 22:31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para llevarte a una cena hermosa, para ser zarandeado como el trigo. Simón, Simón, le dijo, de un buen amigo escuché esto que dijo: mira, Simón, le he dado permiso al diablo, no me quedes mal. Llevas 3 años conmigo, a mis pies, preparándote. Es necesario que crezcas en la experiencia. Ya caminaste en el lado del fuego, en el lado de la sabiduría, en el entendimiento. Ahora te paso al lado del hielo. Ahora bien, mira esto. Y dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez. ¿Qué significa? Te va a zarandear, pero no te va a matar, porque no es para muerte el zarandeo. El zarandeo es para vida. Ahora bien, él le dijo: Señor, el bufón de Pedro dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Ahora bien, cuando Jesús le dice: Simón, Simón, ¿cómo fue llamado Simón cuando vino a Jesús? Pedro. Simón era el hombre viejo, el pescador. Y entonces le dijo: ¿a quién le habló Jesús entonces ahí? Al hombre viejo. Mira, Pedrito, hay cosas que todavía no le gustan a Dios, no le agradan, pero hay una instrucción de la eternidad pasada que tú eres predestinado para ser rey y sacerdote. Entonces, si quieres ser rey y sacerdote, es necesario que tu hombre viejo sea zarandeado. Ahora bien, ¿qué significa la palabra zarandear? ¿Qué significa ser zarandeado? La palabra zarandeado, ya voy terminando porque el tiempo se me termina, pero me quedé picado, fíjense. Pero como el Espíritu es el que manda, yo soy el carnudo que estoy aquí, pero el Espíritu me dice: ok, vamos a ministrar. Pero quiero cerrar con esto. La palabra sacudir, si tiene la diapositiva, please. ¿La tienen? Vamos, aquí está. La palabra sacudir significa derribar o sacar a desgranar, sacudir, trillar. No, a mí no me toques. ¿Se ha fijado que usted en la disco, usted lo empujan y lo hacen por acá y usted no reniega? Pero cuando usted va a la iglesia,
solo porque no le jalaron una silla, usted ya se va resentido porque ahí ni bola le paran a uno. Pero bien, en el paleo hebreo, o el paleo hebreo, significa, o la palabra zarandear, está compuesta de 3 letras: la shet, la bet y la tet. Y la palabra shet significa: cuando te estoy zarandeando, lo que estoy haciendo es separar el trigo de la cizaña. Y la palabra bet significa: para que el trigo caiga adentro. Y la palabra tet: y cuando el trigo caiga adentro, entonces te voy a cercar con mi nombre. Y cuando te cerco con mi nombre, entonces empezarás a dar fruto, más fruto y mucho fruto. El sacerdote, bajo la orden de Melquisedec, no solo da fruto, da más fruto y da mucho fruto. Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¡Aleluya! ¡Ay, qué hermoso esto! ¿Quién está siendo zarandeado ahorita? Bendito que solo yo. Bendito Dios Padre, gracias que solo yo soy el escogido para ser rey y sacerdote. De verdad nadie está siendo zarandeado ahorita. Creo que me equivoqué de iglesia, pastor. No, si es la iglesia de Cristo es la que yo pastoreo, ¿verdad? Es lo que me hacía predicando allá en México, Guatemala. Si usted está siendo zarandeado en su matrimonio, en las finanzas o en lo que sea, simplemente Dios dice: es que te amo. Es que mis ojos se abrieron para verte y miro en ti aún cosas que si siguen así no podrás ser mi esposa, no podrás ser esos 144,000. Por lo tanto, te voy a zarandear para sacarte la cizaña, el orgullo, la blasfemia, el temor, la envidia, los celos. Ay, que no te perdono, que te perdono, que aquí te dejo, que la pongo, que no la encuentro. Te voy a separar. Si usted tiene a su esposa, dígale y apriétalo. No habla de vos, no es que te va a separar de vos. Vamos, profetícelo y dígalo. Sino que dice: te voy a separar de tus malos pensamientos. Te voy a separar de tu orgullo. Te voy a separar de todo esto, para que el trigo, la buena semilla, caiga en mi casa. Y cuando caiga en mi casa, te voy a cercar con la yud, la he, la ba y la he. Y entonces cuando estás dentro de casa, el enemigo va a venir como un torbellino a querer arrebatarte. Pero en ese momento tú empiezas a decir: Jehová, 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 Jesús, 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 mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Cierro con esto porque siento hacerlo. Salmo 18. Y con esto les prometo dejarlos. Dice: bueno, aquellos que me visitan por primera vez no me van a entender, pero los que están acostumbrados aquí, yo creo que ya entienden, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Salmo 18:3:
Cuando usted está en el proceso del zarandeo, diga zarandeo. Yo quiero que usted se ponga en pie ahorita, porque ahorita vamos a entrar en un ambiente hermoso, donde usted ahorita va a hacer algo que no hacía. Despójese toda religiosidad, amén. O sea, cuando usted está en el zarandeo, diga el que tiene a la par, cuando te estás en el zarandeo. ¿Cuándo va a ocurrir el zarandeo? Cuando Jesús estaba en la cena y viene Judas y moja el pan, y el pan es llevado a la boca de Judas, y dice que cuando en el bocado Satanás entró, y entonces cuando Satanás entra le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo ahora, porque ha llegado mi hora. Entonces ahí Dios le suelta la cadena a Satanás. Como cuando alguien se le mete a su casa y usted tiene perros y lo tiene amarrado y dice: hay un intruso, oh, le suelto el perro. ¡Hucho, perro! ¡Hucho, perro! Así le dijo Jesús a Satanás: ¡Hucho, Satanás! ¡Hucho, Satanás! Y Satanás, mandadito se va, porque Satanás le hace los mandados a Cristo, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo ordena. Por lo tanto, había llegado la hora, y le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Pasa el proceso de la crucifixión. Salmo 18:3. Jesús es crucificado y dice, estando allá en el Seol: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y la palabra clamar, la palabra clamar es la palabra zag, que significa dar un grito desgarrador. Jehová esto, Jehová aquí, y ahí todavía así con aquella zarandeada que le están dando, e inerte y no se mueve, y está perdiendo su casa, está perdiendo su familia, está perdiendo su empleo, está perdiendo todo. Y usted: Jehová, me rodearon lazos de muerte, torrentes, cosas de perversidad, y en mi angustia, en el zarandeo, clamé a Jehová. Quiero que hoy empiece a decir y clame con voz desgarradora: Jehová, Jehová, Jehová. Y entonces dice, verso 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y entonces Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de
a sus oídos. Y entonces cuando tú clamas, el rey está sentado, y el pastor Nata lo explicaba bien. Está en su trono, viendo la tierra. Y de repente, ¡ah! 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 ¡Ahí hay alguien clamando! 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 ¡Ah! ¡Jehová! 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 Se levanta de su trono y dice: ¡ja, ja, ja, ja! Este aprendió el rey, el sumo del sacerdote. Levanta el nombre tanto en el día como en la noche. Y entonces dice: este me clamó en la noche, este me clamó en la medianoche. Por lo tanto, voy. Y el verso 16 dice: envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Escuchen. Pero eran más fuertes que yo. ¿Quién es más fuerte que tú? ¿O quién es el fuerte que está ahí dentro? Tu orgullo. ¿Qué van a decir? Mi nombre es manchado. Tu orgullo es más fuerte que tu hombre viejo. Pero mi Cristo es más fuerte que cualquier hombre viejo. Por lo tanto, en esta tarde, si tú estás siendo zarandeado, solo es porque quieres sacar la semilla, separarla del trigo, de las enemistades, de las compañías, apartarte del ámbito donde estás. Y te dice: te voy a llevar a mi casa y te voy a acercar.